Buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar con un tema de Docker y tengo tengo dos introducciones, un aporte de Javier Cortés, creo que es su apellido, creo que es sí, de Bolivia. Después tengo el otro aporte que tuvimos que es de Super FG, también es muy buen material, voy a compartir. Uno es una introducción, va a 3 minutos. El segundo es un poquito más largo y después le voy a dar un enlace que es mi aporte, que, que creo que 1 hora y poquito. Entonces con eso ya creo que estaría bastante bien para poder iniciar el tema de Docker. Eh, Vamos a dar primero la introducción y después vamos a ir tocando poco a poco el Docker. Voy a ir explicando también cómo serían la instalación, ¿verdad? Yo ya tengo preinstalado. No dura tanto dependiendo de la máquina, ¿verdad? Y de la velocidad. Si se tiene un equipo de bajos recursos y está muy saturado el Windows, de repente sí le esfuerza bastante y también es muy lento, ¿verdad? En una máquina nueva prácticamente y sin muchas aplicaciones, ¿verdad? Yo reinstalé un Windows de cero, un Windows 10, y más o menos me tardó unos 20 minutos por ahí la instalación. Y voy a ir mostrando los pasos y los puntos que hay que ir cuidando, ¿verdad? Y de repente tengo un material también que encontré, que algunos puntos que hay que tener en cuenta si el equipo tiene los requisitos, ¿verdad? Que no todos los equipos pueden reproducir, ¿verdad? El Docker. Voy a poner el video de Javier, entonces para poder entrar en contexto y después ya empezando a mostrar. Aquí voy a poner enlace. Vamos a poner los créditos también. Sí, ahí sería. Son 3 minutos. Para automatizar la fue liderado por un proyecto interno dentro de la empresa. Posteriormente a esto, Docker fue lanzado como código abierto en marzo del 2003. Docker facilita el proceso de cero. El envío de imágenes los contenedores se usan como máquinas virtuales, pero hay que mejorar el audio, Juanca. Bueno, voy a poner un poquito más fuerte. Crear, mover los contenedores de un entorno a otro, dado que los contenedores requieren mucho menos. No sé, ¿ahí mejoró? Hablemos de Docker. Docker es un proyecto de código abierto para automatizar la implementación de aplicaciones. Docker fue liderado por Salomon Hayek, un proyecto interno dentro de la empresa Docker. Posteriormente a esto, Docker fue lanzado como código abierto en marzo del 2003. Docker facilita el proceso de creación y diseño de contenedores, el envío de imágenes y creación de versiones de imágenes. Los contenedores se usan como máquinas virtuales, pero a diferencia de las máquinas virtuales, suelen utilizarse para levantar máquinas independientes con sistemas operativos muy ligeros. Docker permite crear, implementar, copiar y mover los contenedores de un entorno a otro. Dado que los contenedores requieren mucho menos recursos, se inician rápidamente y son fáciles de implementar con mayor densidad, lo que significa que se puede ejecutar más servicios en la misma unidad de hardware, reduciendo así los costos.
Docker es un runtime para contenedores y trabaja con imágenes que son plantillas de solo lectura que definen su contenido. La imagen contiene el código que se ejecutará, incluido cualquier definición para cualquier biblioteca o dependencia que el código necesite. Realmente un contenedor de Docker es una imagen de Docker instanciada o en ejecución. Docker permite entregar código con mayor rapidez, estandarizar las operaciones de las aplicaciones y transferir el código compatible. Docker tiene una sintaxis sencilla y simple que aporta un control absoluto a todo. La tecnología Docker usa el kernel de Linux y las funciones de este pueden ejecutarse de manera independiente. Ofrecen un modelo de implementación basado en imágenes. Automatiza la implementación de las aplicaciones o conjuntos combinados de procesos que constituyen una aplicación en un entorno de contenedores. Algunas de las características principales son portabilidad, ligereza, autosuficiencia y entre sus ventajas se pueden mencionar las siguientes. Se tienen consistencia de versiones, reduce el tiempo de las actualizaciones y despliegue de las aplicaciones, ocupa menos espacio e industria. De igual forma, se puede mencionar la curva de aprendizaje, que puede ser algo complicado y exigente en el ejercicio. Si quieres empezar con Docker, puedes entrar a la siguiente dirección, donde te puedes encontrar con mucha documentación. Y como siempre, recuerda dar pulgares arriba, compartir, suscribirte, comentar y no olvides nuestras redes sociales. Bueno, esta sería la pequeña introducción para ver un poco qué significa Docker y cómo trabaja Docker. Ahora voy a poner el otro que es un poquito más largo, donde va a profundizar y después ya vamos a empezar a instalar. Este aportó SuperFG. Hoy vamos a hablar de Docker. Veremos qué es, para qué sirve y cómo utilizarlo. Vamos a contenerizar una aplicación desde cero y veremos cómo administrar y manejar estos contenedores, ya sea desde algo como línea de comando o incluso desde Minecraft, entre otras cosas. Gracias a Docker y a la contenerización en general, podemos asegurar que el software que hacemos trabaja igual en todos los ambientes, desde que los estamos desarrollando hasta que los llevamos a producción. Permiten escalar aplicaciones prácticamente al infinito de manera eficiente. Han impulsado mucho las arquitecturas de microservicios, serverless, automatización y computación en la nube en general. Todo esto es gracias a que los contenedores son muy ligeros y muy rápidos, extremadamente rápidos. Te mostraré cómo puedes empezar a usarlos ahora mismo. Comencemos viendo con detalle cómo funcionan y cómo se comparan contra otras tecnologías. Imagina que estamos desarrollando una aplicación web muy simple con cualquier tecnología que quieras. En este caso elegiré Node con una base de datos. Si no existieran las máquinas virtuales ni los contenedores, nuestra opción sería instalarlo directamente en un servidor. Es decir, comenzamos con un servidor físico, el hardware. Instalamos un sistema operativo, ya sea Windows, Linux o lo que sea. En este ejemplo será Debian, una distribución de Linux. Instalamos el motor de base de datos y Node en el servidor y finalmente instalamos nuestra aplicación. Si quisiéramos tener otra aplicación que esté totalmente aislada de esta y que no comparta el sistema de archivos ni procesos, necesitaríamos comprar otro servidor físico con su propio sistema operativo e instalar aquí la otra aplicación. Aquí entran las máquinas virtuales. Directamente sobre el hardware instalamos algo llamado hipervisor, el cual nos permite separar los recursos físicos del servidor como CPU y memoria RAM y asignarlos a diferentes máquinas virtuales. Digamos que separamos el servidor en tres. La primera parte la usamos para Debian en nuestra aplicación y le asignamos recursos. En la segunda instalamos Fedora y la otra aplicación, que queremos que esté totalmente aislada. En la tercera podemos instalar Windows Server o cualquier otra. Cada uno de estos sistemas operativos puede ver y utilizar solo sus archivos, procesos y los recursos que les fueron asignados. Y al estar aislados, no conocen nada acerca de las máquinas virtuales que están en el mismo servidor. Con esto logramos maximizar el uso de recursos del servidor,
Aseguramos que podemos tener sistemas operativos totalmente aislados y todo es felicidad. Bueno, casi todo. En cualquier caso, cada una de estas máquinas virtuales requiere un sistema operativo completo. Si tuviéramos un hipervisor preparando 5 máquinas virtuales de Debian, todas serían una copia completa del sistema operativo. Esto no solo gasta muchos recursos, sino en algunos casos también implica costos de licenciamiento. Y aquí entran los contenedores. Mientras las máquinas virtuales y el hipervisor virtualizan el hardware, los contenedores virtualizan a nivel sistema operativo. En el diagrama sobre el hardware quitamos el hipervisor y nuevamente instalamos un solo sistema operativo, por ejemplo, Debian. Aquí instalamos el motor de Docker, que nos permitirá trabajar con contenedores de manera sencilla. Finalmente, podemos crear nuestros contenedores. Los contenedores pueden tener diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, aquí puedo tener uno con Debian, uno Ubuntu, uno Arch y otro Alpine. Estos contenedores son mucho más pequeños, más ligeros, por lo que podemos tener mucho más contenedores al mismo tiempo en un solo servidor. Aquí hay algunos detalles importantes que me hubiera gustado que me explicaran a mí cuando comencé a usar Docker, y que son importantes para entender por qué son más ligeros que las máquinas virtuales, y cómo es eso que podemos instalar diferentes sistemas operativos. Si ya conoces esta parte, puedes saltarte la parte baja. Estos sistemas operativos que mencioné, todos en el fondo utilizan el kernel de Linux. El kernel es el encargado de comunicarse con el hardware, manejar los drivers, recursos y procesos del servidor. Estas y muchas otras distribuciones comparten el mismo kernel llamado Linux. Y después tienen otras cosas encima, como utilerías de GNU, un manejador de paquetes, en algunos casos interfaces gráficas, software preinstalado, etc. Una máquina virtual siempre tiene todo el sistema operativo completo, incluyendo el kernel. Los contenedores reutilizan todos el kernel del sistema operativo base y solo agregan las librerías y aplicaciones que necesitan. Gracias a esto, comparados con máquinas virtuales, ahorran mucho espacio y recursos y son mucho más pequeños de eficientes. Por ejemplo, si quiero crear un contenedor con Ubuntu, escribo este comando y listo. Puedo iniciar otro con Alpine, listo. Ya tengo 2 contenedores con 2 sistemas operativos diferentes ejecutando. Esto es gracias a que el kernel de Linux cuenta con 2 funcionalidades, los espacios de nombre y los grupos de control, que nos dan el aislamiento y asignación de recursos que nos daban las máquinas virtuales y el hipervisor, pero al hacerlo con funciones internas del kernel, nos ahorramos totalmente el hipervisor y a los sistemas operativos completos. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿y qué pasa con Windows? La ventaja de los contenedores es que reutilizan el kernel del sistema operativo. Por lo tanto, no podemos instalar contenedores de Windows sobre Linux porque estarían buscando el kernel de Windows que no está. Si queremos crear contenedores de Windows, debemos hacerlo sobre servidores. Sin embargo, sí podemos correr fácilmente contenedores de Linux sobre Windows. Esto antes se hacía corriendo una máquina virtual de Linux sobre Windows y ahí instalándolo. Pero ahora Windows incluye un kernel de Linux completo de manera integrada, por lo que podemos correr contenedores de Linux directamente de manera muy sencilla. Pero regresemos a los contenedores y a nuestra aplicación. Ahora que usamos contenedores, quizá imagines que definimos un contenedor en el cual instalamos nuestra aplicación de Node y la base de datos. Sin embargo, esta no es la manera recomendada. Gracias a que los contenedores son tan ligeros, nuestra solución consistirá de 2 contenedores, uno con Node y nuestra aplicación y otro con la base de datos. Si quieres ver a detalle por qué no ponemos todo en un solo contenedor, sino que lo separamos en varios, por favor déjame un comentario para verlo en detalle en siguientes videos. Pasemos ahora hacia la parte práctica y veámoslo en Excel. Puedes instalar Docker en tu computadora, pero aquí me ahorraré eso, creando un servidor en la nube con Docker preinstalado. En la página de Linode, quien está patrocinando este video, podemos crear un servidor con Docker en la sección de Marketing. Hay muchos tipos de servidores, con WordPress, Minecraft o Counter-Strike si quieres, pero en este caso utilizaremos uno con Docker. Si quieres seguir este video conmigo, Linode te está regalando $100 por ser mi suscriptor para que pruebes la plataforma. Te puedes redimir en la liga que está en la descripción del video. Hay muchas opciones de servidor según lo que necesites. Yo seleccionaré este de $10 al mes con estas características. Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar. Más o menos ya tiene una idea
de cómo trabaja Docker. Y también la diferencia que tiene, por ejemplo, que explicó con un contenedor y una máquina virtualizada, ¿verdad? Una máquina virtual. De hecho, que consume mucho más recursos, ¿verdad? Una máquina virtual que una máquina con Docker. ¿Por qué? Porque los paquetes son mucho más chicos y no virtualiza todos los componentes, ¿verdad? Solamente la parte que necesita sobre el software, en este caso, virtualiza, ¿verdad? Básicamente usa, en el caso de Windows, ¿verdad? Utiliza un kernel de Linux, ¿verdad? Se preinstala un kernel de Linux para poder correr encima de él, corre el Docker. Aquí yo ya había instalado, ¿verdad? Como dije, hay algunos, de repente, algunos inconvenientes que vamos a encontrar dependiendo de la máquina, ¿verdad? Primeramente tenemos que mirar WinBear, la versión que tengamos del sistema operativo. A partir del 21H1, creo que 1900, creo que es la build que ya permite o que ya traía las primeras versiones. Existe la versión 1 y la versión 2, ¿verdad? Actualmente está la versión 2, está funcionando. Y generalmente si tenemos un sistema operativo un poquito más viejo, va a empezar a actualizar unos paquetes de repente para que pueda funcionar, ¿verdad? A veces también da errores que no permite ejecutar, ¿verdad? Que funciona, ¿verdad? Básicamente entramos en la página de Docker. Docker. Y automáticamente nos da la página oficial, ¿verdad? Y reconoce nuestro sistema operativo. Si estamos en Linux, va a mandar a una distribución Linux. Si estamos usando un Apple, un Mac, bueno, en este caso va a instalar para la versión de Mac. Y en el caso como yo estoy usando Windows, ¿verdad? Me reconoce como Windows y me va a bajar el Docker Desktop, ¿no? Aquí lo voy a bajar. Yo ya tengo ya bajado aquí. En descargas. Aquí. En Docker. Ejecuto, ¿verdad? Y no hay muchas opciones que elegir, ¿verdad? Prácticamente una instalación como cualquier otra aplicación, que sería eh, Firefox o Brave o WinZip, ¿verdad? Seguir los pasos y finalizar. Ahí lo que pide, empieza a pedir los requisitos, ¿verdad? Si la máquina no cumple los requisitos, va saltando los errores y va pidiendo los componentes. Básicamente los componentes que hay que instalar sería esto. Vamos a entrar en aplicaciones y características. Entramos en aquí, programas y características. Esto va dependiendo de la versión que tengan. Activar características de Windows. Y aquí en esta lista tiene que estar marcado dos cosas. Uno que sería Hyper-V, tiene que estar marcado. Y aquí el otro que tiene que estar marcado es plataforma de máquina virtual. Va a depender de repente si tiene una versión de Windows en inglés o en español, ¿verdad? Pero la mayoría básicamente tiene estas dos opciones que hay que activar sí o sí, ¿verdad? Ahora, hay un punto también que hay que tener en cuenta, que las máquinas con los procesadores Intel y en el BIOS de las máquinas tiene una opción de virtualización. En el caso de que las máquinas, por ejemplo, no acepten o la placa madre o el procesador, esa opción va a estar deshabilitada y por lo tanto no va a funcionar la máquina virtual de Windows, no va a funcionar porque le falta ese componente. La mayoría vienen preactivados, pero algunas placas bases o de repente si uno compró ya usada la máquina o dependiendo del proveedor, a veces viene deshabilitado. Entonces tenemos que entrar en la BIOS y buscar, generalmente sería Intel
Intel VM, virtualización. De cada BIOS y de cada versión difiere esa opción, ¿verdad? Que sea Dell, Asus o una máquina genérica en este caso, ¿verdad? MSI o Asus, ¿verdad? Teniendo estas dos opciones, ya tenemos prácticamente lo básico para poder instalar sin ningún inconveniente, ¿verdad? Después, una vez que instalamos, voy a entrar, creo que aquí tengo. Como creo que era este material. Vamos a entrar aquí. Yo creo que es. Hey, brothers, en este video les voy a enseñar el día de hoy a instalarlo cómodamente y no tener errores. Aquí Sí. nosotros vamos a buscar es Docker Windows en nuestro navegador y esto nos Acá va a llevar tenemos. a la página de Install Docker Desktop on Windows. Aquí nosotros vamos a poder tener un instalador listo para poder añadir Docker, pero necesitamos conocer algunos requerimientos para poder instalarlo cómodamente y no tener errores. Uno de los requerimientos es poder instalar WSL o Hyper-V. Hace 3 años, la única forma de poder instalar Docker era utilizando este módulo llamado Hyper-V. El día de hoy, nosotros podemos utilizar WSL como una forma de poder tener un proceso de virtualización en Windows. WSL, para el que no lo conozca, es la forma de poder ejecutar sistemas Linux dentro de Windows. De hecho, su abreviado es Windows Subsystem for Linux. Y lo que nos permite es poder instalar, por ejemplo, sistemas como Debian, sistemas como Ubuntu dentro de Windows. Ahora, encima de esto va a estar Docker y Docker va a poder empezar a instalar contenedores. En este caso, para este video voy a estar utilizando WSL como una forma de instalar Docker. Aquí, entre algunos requerimientos, pueden encontrar, por ejemplo, que se necesita alguna de estas versiones de Windows, ya sea la 10 o la 11, ambas de 64 bits. Luego también necesito habilitar WSL. Entonces, en este caso, para habilitarlo, ya me deja el enlace de la documentación de Microsoft. Vamos a abrirlo. En esta página de WSL nosotros vamos a poder tener las instrucciones para poder instalarlo. Pero uno de los requerimientos o prerequisitos es tener un sistema Windows actualizado. Aunque sea mayor a la versión 2004 o mayor a este build que ven aquí, pues vamos a poder instalarlo sin ningún problema. ¿Ok? Que en realidad son la mayoría de computadores actualmente. Ahora, el primer comando que tenemos que ejecutar es en un programa llamado PowerShell. Entonces, vamos a ejecutar este comando de aquí. Bueno, acá vamos a minimizar. Entonces, como explicó, básicamente lo que necesitamos es tener esas dos opciones marcadas del Windows y entramos en PowerShell, que sería PowerShell y ejecutamos como administrador. Damos que sí y ella ingresa como administrador. ¿Cómo sabemos que es administrador? Acá arriba figura tiene el usuario. Si yo ejecuto PowerShell, me ejecuta, pero no me dice arriba administrador. Entonces sería como un usuario normal, ¿verdad? En este, en este PowerShell, ¿verdad? Vamos a instalar este comando que se llama WSL-install. Lo que va a hacer, va a instalar por defecto, va a configurar y va a instalar una distribución de Ubuntu Vamos a abrir que viene por defecto. Y entonces le tengo que decir, aquí más abajo van a ver WSL install -d y la distribución. Si no sabemos las distribuciones que vamos a instalar, le podemos dar WLS-LL list-online, que sería, vamos a minimizar este, vamos a llevar aquí. Creo que aquí está la documentación. Acá. Acá va a ser más fácil. Entonces, le vamos a dar WLS list online, que sería aquí, y nos va a listar
las distribuciones disponibles que hay, que podemos instalar. Por defecto, podemos instalar Ubuntu, Debian, Kali Linux, OpenSUSE, la 4.2, Celeste, Ubuntu 16, 18, 04, 2004. Y esas serían las distribuciones. Se podían instalar más distribuciones, ¿verdad? Que vienen en un paquete, no me acuerdo, un poco por aquí, pero no figuraba. Pero viene una extensión que creó Microsoft, ¿verdad? Que no es un instalador ISO ni nada, ¿verdad? Es un paquete creado por ellos, ¿verdad? Pero con estos básicos ya tenemos, vamos a decir, una buena referencia. Una vez que instalamos, va a tardar unos cuantitos, va a tardar unos 10, 15 minutos. Una vez que instale, va a reiniciar la máquina, le va a pedir que reinicie, por lo menos 2 veces se reinicia. Uno al instalar el Docker y al otro instalar el sistema operativo, que sería el Ubuntu. Una vez que instale el Ubuntu, va a reiniciar y aquí le damos este comando, que sería wds default distribution name. En el caso que bajemos el Ubuntu, en este caso, le vamos a decir porque podemos tener diferentes distribuciones. Podemos tener Ubuntu, Debian y puede ser el Ubuntu 20.04, que sería 3 versiones podemos tener. Pero hay que indicarle al Docker, ¿verdad? Cuál va a ser la distribución primaria o básica que él va a utilizar, o la default en este caso. Entonces, vamos a copiar este comando, le decimos aquí. ¿Qué más, Andrés? Y aquí le decimos que vamos a usar el Ubuntu. Enter. Ahí ya le estamos diciendo que vamos a usar el Ubuntu. Y después, cuando instale el Ubuntu, va a aparecer aquí en Windows, clic, va a aparecer Ubuntu. Le damos a dar un clic, aparece un cuadro de comandos que ya es básicamente el que maneja Linux. Es básicamente, perdón, ¿cómo quería decir? Una consola de Linux. Acá podemos instalar, todo sería un kernel de Linux, ¿verdad? Creo que le damos un name. Creo que era creo que era A. Creo que era así. No. ¿Cómo era? Bueno. Tenemos para ejecutar la aplicación, por ejemplo, para cargar los paquetes, apt. Este caso está basado en Debian, ¿verdad? Ahora, en este caso, cuando ejecuten por primera vez, le va a pedir usuario y contraseña. Van a tener que colocar un usuario y una contraseña para esta distribución. Una vez que le coloquen, ya aparece de esta forma, ¿verdad? A partir de ahí, ya pueden ejecutar el Docker, ¿verdad? Siguen los pasos. Y una vez que él agarra la configuración y no le dé ningún error, quiere decir que ya va a estar, creo que vamos a hacerle, vamos a irnos un poquito más al video. Aquí vamos a mostrar cómo. Shell de Windows. Para abrirlo simplemente vamos a venir de aquí entre nuestros programas, voy a buscar el PowerShell. Y algo importante es ejecutarlo como modo administrador o superusuario. Damos un clic derecho, le damos a ejecutar como administrador y esto va a abrir esta ventana de aquí. Entonces simplemente copiamos este comando, vamos en el PowerShell y lo pegamos. Esto lo que va a hacer es empezar a actualizar o empezar a solicitar WSL para nuestro computador. Entonces esta descarga va a tomar algunos minutos dependiendo de su conexión de internet. Y aquí, como pueden ver, me dice descargando kernel de WSL. Justo como dice su documentación, este comando nos va a habilitar la opción para poder requerir o descargar más componentes, descargar un kernel de Linux y poder dejar WSL por defecto.
También denle un enter de vez en cuando en el PowerShell porque a veces se traba, es decir, se queda como pegado, no avanza la descarga, entonces simplemente denle un enter para que pueda continuar. Listo, con esto ya instaló WSL y a partir de aquí ya podemos instalar Docker. De hecho, si ustedes quieren saber cómo utilizarlo, pueden buscarlo también como WSL entre sus programas y van a encontrar este comando de aquí. Si nosotros lo ejecutamos, esto va a lanzar una consola de Linux, básicamente en realidad es una consola de Windows, pero con el bash de Linux y vamos a poder configurarlo. Una vez instalado nos va a mostrar esta opción que dice la operación solicitada se realizó correctamente, los cambios se aplicarán una vez reinicie el sistema. Es decir, para poder empezar a utilizar WSL tenemos que reiniciar nuestro computador. Entonces voy a reiniciar y luego vamos a continuar. Ok, apenas he entrado nuevamente en mi sesión de Windows, ya reiniciado, pueden ver que ya está instalando Ubuntu por defecto. Esta es una de las distribuciones que se instala por defecto cuando instalamos WSL. Por supuesto, luego lo pueden cambiar, pero bueno, este no es un video de WSL, sino de instalar Docker. Entonces simplemente voy a dejar la instalación por defecto. Ok, aquí una de las cosas que me pide es que cree un usuario, en este caso es un usuario para Ubuntu, entonces vamos a colocar un usuario, en mi caso voy a colocarle Paz, luego una contraseña, luego repetir la contraseña, y listo, con esto ya tenemos WSL. Entonces, de nuevo, esto puede tomar algunos minutos, no se asusten si, digamos, no instala la primera o en segundos, eso está descargando básicamente la distro de Ubuntu, entonces esto puede tomar unos minutos, aproximadamente 10 minutos, más o menos por allí. Pero bueno, una vez terminado pueden ver que simplemente me ha pedido los usuarios contraseña y ya estaría. Listo, ya podemos cerrar esto y si luego quieren nuevamente acceder a Ubuntu, simplemente buscan WSL entre sus programas y les va a lanzar la misma consola. Entonces, vamos a empezar ahora con Docker. Vamos a venir nuevamente en nuestro navegador. Voy a buscar nuevamente Docker Windows. Vamos a venir aquí en instalar Docker. Y como ya tengo WSL habilitado, pues ya puedo continuar. Los siguientes requerimientos son simplemente requerimientos de hardware, como por ejemplo un sistema de 24 bits, luego también 4 GB de RAM como mínimo. Y muy importante tener habilitada en la BIOS la virtualización. Es decir, en la BIOS existe una opción para poder activar la virtualización. Y vienen aquí, por ejemplo, en este enlace que dice Virtualization, van a poder ver aquí que nos da una ventana donde podemos confirmar si tenemos habilitado o no estas opciones. Esas son las características de Windows, así que pueden buscarlo como features o características, activar, desactivar las características de Windows. Y aquí lo único que deben comprobar es que si tienen activado el Virtual Machine Platform, o lo que sería en español plataforma de máquina virtual, que aquí está marcado. Y luego también Windows Subsystem for Linux. Si lo vemos, por aquí debería estar. Aquí está, subsistema de Windows para Linux. Entonces, ya tenemos esos dos checks activados, ya puedo instalar en este caso Docker. Ok, entonces simplemente vamos a venir aquí en instalador, vamos a darle un clic y esto va a descargar un instalador. Pesa aproximadamente medio giga, así que hay que esperar unos minutos para que termine. Listo, como pueden ver aquí ya tengo el instalador, simplemente voy a darle un clic, voy a darle que sí. Y aquí como pueden ver las configuraciones por defecto está en añadir un shortcut al escritorio. En mi caso yo no quiero el atajo, simplemente voy a instalarlo. Y lo siguiente sí lo voy a dejar marcado que dice utilizar WSL en lugar de Hyper-V. Voy a darle OK y esto va a empezar a instalarlo. Ok, esto va a tomar algunos minutos, voy a esperar a que termine y luego continuamos. Si damos un clic aquí en este botón que dice Close, vamos a cerrar la ventana, pero también va a cerrar la sesión y va a volver a iniciar. Entonces voy a darle un clic. Y luego cuando he iniciado sesión nuevamente vamos a ver esta ventana donde nos pide simplemente aceptar los términos de Docker. Voy a darle un check, start y listo, ya tenemos Docker instalado. Entonces simplemente para darles una idea, cuando recién lanzamos nuestra primera instalación de Docker, él empieza a cargar, es decir, él empieza a cargar un proceso aquí entre nuestro sistema que dice por ejemplo Docker Desktop empezando. Y bueno, una vez inicializa vamos a poder empezar a instalar contenedores. Ok, una vez tenemos descargado Docker, vamos a ver esta ventana que dice empieza con Docker en algunos pasos. En realidad esto no es importante porque ya tenemos Docker instalado. De hecho, vamos a ejecutarlo desde consola porque aquí nos da una guía, pero bueno, en realidad tiene demasiados pasos para algo tan simple. Vamos a buscar entre nuestros programas el CMD y desde el CMD nosotros podemos ejecutar comandos de Docker. Por ejemplo, podemos Andrés. version y nos vamos a la versión de Docker. Si limpiamos, también podemos ejecutar un contenedor. Por ejemplo, en este caso voy a decir Docker run hello world. Y esto lo que va a hacer es descargar un contenedor de Docker que se llama hello world. Y lo único que va a hacer esto es descargarlo y ejecutarlo. Nos va a mostrar un mensaje por consola que dice hello world. Ok, aquí pueden ver que ya lo he descargado, ya lo he ejecutado y me dice hello from Docker. Y con esto básicamente ya estaría. Con esto significa que ya tenemos Docker instalado en nuestro sistema. A partir de aquí ya pueden empezar a utilizarlo. Bueno, ahí ya le dimos una introducción más o menos cómo vamos a instalar y cómo va a estar funcionando, ¿verdad? Voy a cerrar. Y a partir de aquí está la aplicación que queda en el escritorio y también queda un iconito abajo
funcionando, ¿verdad? Si yo le doy doble clic, ahí me abre, sería la aplicación de Docker. Aquí ya estaba probando si estaba todo bien instalado, funcionando, ¿verdad? Voy a eliminar los contenedores que ya probé y va a quedar así. Este sería el inicio del contenedor. Ahora, como dijo en el escritorio, perdón, en el video, uno puede usar la aplicación en sí o puede usar por el CMD, por comandos. Hay gente que se acostumbra a usar los comandos y hay gente que podía usar el modo gráfico, en este caso, usando la aplicación. Aquí, por ejemplo, vieron que le colocó el comando, que hay una serie de comandos básicos para manejo de Docker. Y en este caso, también podemos usar aquí, en el modo gráfico. Le dio hello world. Y aquí me marca, es como un buscador. Y él tiene en la página de Docker, ¿verdad? Está un repositorio oficial donde están todas las aplicaciones públicas, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Es como un Play Store más o menos, ¿verdad? Entonces, aquí figura que está el Hello World, figura con una insignia, ¿verdad? Verde, significa que es una distribución oficial de Docker. Y quienes no tienen que tienen una estrellita, por ejemplo, un azul con un tilde, está verificado, pero es de un tercero, de una persona, ¿verdad? Que hizo, y es como un usuario oficial de Docker, ¿verdad? Y después hay algunas distribuciones donde no está open source y algunos que no son de terceros, ¿verdad? Debe tener un mecanismo de llevar en el repositorio y que esté ahí publicado, ¿verdad? Ahora, en el caso que queramos instalar el Hello World, le damos un clic y aquí tenemos la opción de pull, que sería bajar el paquete pero sin ejecutarlo. Y después está el paquete run, que sería baja y ejecuta el paquete. Entonces le damos a run. Aquí, al darle run, él nos permite colocar algunos parámetros, ¿verdad? Dependiendo de si el contenedor tiene algunos parámetros básicos o podemos agregarle algunos parámetros, ¿verdad? En este caso, el Hello World no tiene puertos, ¿verdad? Para asignarle, funciona directamente. Entonces le damos a run y ahí generó y ahí aparece el Hello Docker, que ya funcionando en nuestro contenedor. Ahora, tengo un Docker que tengo para pruebas, ¿verdad? Aquí vamos a escribirle la palabra, por ejemplo, que yo quiero buscar. En este caso era un poco, voy a mirar un poco. Vamos a mover un poco un ratito mi barra. Ahí. Bueno, voy a mirar un poco aquí. Se llama Blender. Sería, voy a escribir acá, Blender. Existen muchas palabras similares, ¿verdad? Que son, eh, ¿cómo te iba a decir? Son paquetes, ¿verdad? Y en este caso, el que yo quiero utilizar es de esta persona. Vamos un poco, Blender GES 500/Blender. Si yo le doy un clic encima, me muestra una documentación
y no todos tienen documentaciones, ¿verdad? Dependiendo del creador. Por ejemplo, si en este caso yo quiero usar este, por ejemplo, no tiene solamente muestra el comando, ¿verdad? Y no tiene una documentación. Y aquí te muestra también qué tipo de versión es el Docker, ¿verdad? Si es la última versión o tiene otras versiones para instalar. En este caso, que yo voy a hacer como ejemplo, que sería este. Esta es la última versión, pero está la 1.03, 1.02, la 1.01 y la 1.00. Serían las versiones que yo puedo bajar, ¿verdad? Voy a bajar la última versión. Y en este caso, esta página muestra primero, si yo quiero por comandos, por CMD, le voy a dar docker, room y el nombre del paquete. En el caso, el nombre del creador con el paquete creadora. Ahí me va a instalar directamente desde el CMD. Ahora, si yo quiero instalarlo desde aquí, entonces le voy a dar directamente aquí room, que es la misma cosa que esto, y me va a instalar el paquete. Como dije, chau. Este es sería un Docker que permite tener una página web, un sitio web, ¿verdad? Es un dashboard y yo puedo personalizar ese dashboard con uno de los links que puedo poner aquí. Es como un panel de control, ¿verdad? Entonces yo puedo agregar, si yo tengo un router, tengo un servidor, tengo una página interna, ¿verdad? Es para una página de presentación, sería una página inicial y a partir de ahí se puede ingresar a los diferentes servicios que yo tenga, ¿verdad? Y ahí muestra la documentación, qué lenguaje está usando, ¿verdad? Si tiene algunos parámetros adicionales, eso dependiendo de quién creó, quién hizo, utiliza la documentación, ¿verdad? Ejecutando en un Docker, requiere Node.js más 14, ejecutar, en este caso, si yo quiero ejecutar sin un Docker, dice, ¿verdad? Entonces yo necesito instalar el Node, bajar el paquete y después una vez que instale me va a instalar en el 8080, sería el puerto 8080. Después dice cómo funciona en un Docker, va explicando que se monta en esta carpeta, tiene una configuración config.json que contiene las configuraciones y aquí me muestra que yo puedo, por línea de comando, puedo instalar. Aquí me va a decir que voy a instalar, el nombre se va a llamar vendor, el puerto va a ser el puerto de entrada y puerto de salida y aquí le voy a especificar qué puerto va a tener mi ordenador o mi computadora donde va a leer eh, el Docker, ¿verdad? Que si el Docker tiene dos configuraciones o dos puertos, un puerto interno que es con el Docker y después el Docker tiene un puerto externo que se comunica con la máquina externa, que sería nuestro PC en este caso, ¿verdad? Y después si queremos instalar, hay dos formas. Uno que podemos instalar a través del CMD y también existe el Docker Compose, ¿verdad? Que sería una aplicación que permite instalar de esa forma. Se genera un archivo docker compose.xml, un archivo, adentro de la carpeta donde queremos instalar, ¿verdad? Nos vamos a la carpeta, creamos ese archivo y le damos el comando. Y ahí va a empezar a instalar el mismo paquete, ¿verdad? Son dos formas de instalación. Y la otra es directamente aquí, ¿verdad? Ah, le di doble clic. En el caso que le doble clic, me va a llevar en la documentación y me muestra más grande, ¿verdad? Ahí me muestra la documentación y acá me muestra el pool que sería como para bajar el paquete, ¿verdad? Ahora,
Vamos a instalar de aquí. Nos vamos aquí. Aquí, por ejemplo, cuando nos pide, antes de ejecutar, nos pide qué puerto, cómo se va a llamar el contenedor, el nombre opcional. Y en el caso de este sí es importante colocarle en qué puerto va a escuchar en nuestro equipo. El contenedor escucha del 80-80 y nosotros podemos cambiar. Si tenemos ocupado el 80-80, podemos 80-81. Si no tenemos ocupado el puerto 80, podemos también ponerle en el puerto 80. Si no tenemos Internet Information Server, podemos instalar en el 80. Vamos a ver. Vamos a instalar en el puerto oficial que sería 80-80. Ahí le doy Room. Va a instalar. Y una vez que instaló, ¿qué pasó? Bueno, aquí tenemos, está el paquete, está en modo ejecución y el puerto donde está escuchando sería localhost 8080. Si yo le doy un clic, ahí ya me muestra el paquete funcionando. Pero yo ya no me preocupo más ni el sistema, lo que tenga adentro, ni la página, ni el lenguaje, ni nada, ¿verdad? Si viene el paquete completo, yo instalo y ya funcionaría la aplicación, ¿verdad? Esa es una de las grandes ventajas que tiene el Docker, ¿verdad? Aquí, a partir de aquí yo puedo poner, por ejemplo, en este caso, puedo poner, por ejemplo, vamos a suponer que sea, vamos a poner mi servidor, vamos a suponer que sea, vamos a ponerle, sería HP. Aquí podemos colocar, por ejemplo, nos muestra unos iconitos que podemos elegir de acuerdo a la palabra. El título, servidor HP, vamos a ponerle así. Ahí. Si queremos subtítulo, no queremos, y la URL para poder ingresar a ese servidor. La URL es aquí. Ese sería el servidor y le doy grabar. Entonces me aparece así un iconito y ahí yo puedo poner el servicio que quiero. Si en el caso quiero entrar en ese servicio, ahí me lleva al servicio donde está ejecutándose, en este caso el IP 106.007. Voy a cerrar aquí. ¿A una pregunta hasta aquí? Vamos a mirar un poco los chats. Vamos a ver si hay preguntas. Sí, vamos a compartir después todos los enlaces que tuvimos aquí, ¿no? Eh, ten- sí, aquí dice Juan Antonio, sí, un nivel medio. Dice que Super FG, descargarte un contenedor de MariaDB y creamos una DB ahí. Dentro de
ver cómo accedemos desde Fox. Bueno, nos vamos, por ejemplo, como dije anteriormente, tenemos miles y miles de contenedores que podemos tener, ¿verdad? Entonces, si elegimos, por ejemplo, en este caso, María de B. Oh, bueno, acá tenemos el paquete oficial. Ahora tenemos la documentación, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice si podemos instalar con Compose, cómo instalaríamos y si instalaríamos con eh, acá nos muestra las variables que tenemos y unas cuantas cositas más, ¿verdad? Es bastante largo su computación. Bueno, pero básicamente sería buscar aquí, tenemos, aquí le damos room. Eh, dependiendo del paquete y, como te iba a decir, el Docker que queremos, ¿verdad? Puede tener, algunos tienen 5 gigas, 4 gigas, 500 megas, etcétera, etcétera, dependiendo de qué es lo que queremos tener, ¿verdad? En este caso. Yo tengo paquetes, por ejemplo, tengo algunos que ya bajé de SQL Server, Postgres, eh, tengo uno que es, este, como todo está basado en Linux, ¿verdad? Hay también paquetes de Windows que usa un pequeño kernel de Windows Server, pero pesa bastante. Algunos pesan 5, 4, unos cuantitos. Aquí nos pide documentación, sería el puerto. Le vamos a ponerle el estándar. Y vamos a mirar por la documentación de este. eh, ay, bueno, continuamos. Un ratito tuvo que salir. Vamos a ver un poco aquí. Configuración. Custom. Bueno, aquí, por ejemplo, acá muestra, por ejemplo, para hacer por
por la línea de comando directamente. Y en el caso de queremos por la parte de, ¿cómo te iba a decir? Por la parte visual, tengo que ir creando. Aquí, por ejemplo, en este caso hay una variable, se llama MariaDB root password, y tengo que colocarle el password que queremos tener, ¿verdad? Entonces aquí, creo que estaba acá. Vamos a ponerle uno fácil. Y después la documentación, ¿dónde está? Ahí, acá. Eh, no creo que era ese nomás su MariaDB user. Nombre, network. Y necesitamos root password. ¿Dónde se fue mi? ¿Dónde se fue mi cuadrito? Acá. Ve, se fue mi cuadrito. Entonces acá 06 room. Aquí tengo, no tengo por aquí. Eh, SQL, join. Oh, bueno, aquí vamos a nuestro contenedor está funcionando. Y aquí en descarga le vamos a poner a SQL join. Vamos a instalar. Oh, eh,
Bueno, ahí hicimos el primer paso, que sería conectar nuestro MariaDB. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a mirar por el chat. Creo acá Freddy, una pregunta, allí la conexión sería contra alguna IP que toma el Docker. Sí, sería la máquina principal que nosotros tengamos, nuestra máquina, que sería el puente para el Docker. Que sería nuestra máquina, el IP de nuestra máquina sería el IP del MariaDB en este caso, pero en realidad no está instalado en nuestra máquina, está instalado en el Docker, ¿verdad? Lo que hace es, al peticionar a nuestra máquina, desvía al puerto del Docker. Eh, Javier, es virtualización versus dockerización. Eh, bueno, básicamente usa, como explicó en el video, eh, el Docker es básicamente creado para Linux. Así que él corre el kernel de Linux corre sobre Docker. Entonces, dentro de un Linux va a correr perfectamente porque ya es que tiene el kernel de Linux, ¿verdad? Corre el Docker. El Docker puede funcionar solamente en todas las imágenes del Docker son un kernel de Linux. Ahora, para que pueda correr sobre Windows, lo que hace es crear un kernel de Linux en Windows y sobre ese kernel de Linux corre el Docker. Así que no puede correr directamente sobre Windows, ¿verdad? En este caso. Ahora, también hay en el caso que yo quiero correr un Docker que está escrito para Windows, solamente voy a poder correr en Windows, no voy a poder correr en Linux. Esa sería la gran diferencia. Josep, y es como cualquier otra aplicación, ¿verdad? Que sería como un servidor o eh, como cualquier otro software, ¿verdad? Hay que tener los mecanismos sería, puede tener bug, ¿verdad? Puede tener errores, ¿verdad? Y en el caso de la seguridad, podemos tener, hay una que yo voy a mostrar ahora en los próximos viernes de Zoom, para poder proteger una red, ¿verdad? Como decir, para que puedan usar tanto como un servidor o como en el caso de Docker, ¿verdad? Eh, También es como utiliza el disco del sistema operativo, entonces también hay que hacer copia de seguridad como cualquier otro sistema, ¿verdad? Constantemente hay que copiar los datos o hacer una imagen a través del Docker para poder tener un respaldo. Se podía hacer inclusive que, con Urbacap, que ya había mostrado una vez. El último que mostré la semana pasada, que es Duplicati, también se puede hacer las copias de seguridad de los Docker. Y, y el caso es también que se puede, como decir Josep, se puede llevar a producción, ¿verdad? Eh, no es, si se afina bastante el Docker, yo creo que funcionaría bastante bien en producción, ¿verdad? Y mucha gente usa en producción los Docker, ¿verdad? Eh, según tu pregunta también, vamos a close,
¿Cómo fue el nombre? Bueno, bueno. Después la otra pregunta. Bueno, vamos a suponer que aquí yo tengo para Freddy, por ejemplo. Esta es mi máquina donde yo estoy probando. Vamos a ver, la IP sería cmd ipconfig, ¿verdad? Está en la 204. Como este iba a ser una máquina como para un servidor, ¿verdad? Entonces yo le puse una IP estática a esta red. Entonces en este caso, aquí en adaptador de redes, voy a minimizar, aquí le doy propiedades, 34, y aquí le puse una IP fija, que es 204, que es de la máquina que está corriendo el Docker, ¿verdad? Ahora, como ya instalamos dos Docker, en este caso, uno de la página web y el otro es del MariaDB en este caso. Voy a pasar a una máquina virtual que tengo. Aquí voy a poner en pantalla. Aquí. Este sería una máquina virtual que está corriendo también. Y en este caso sería cmd. Y le voy a llamarle, ¿vale? Le voy a dar ipconfig. Que tiene IP 202. Sería el IP de esta máquina, ¿verdad? Ahora, si yo hago ping al 192.168.0.204, me va a dar ¿qué es acá? Un poco. Vamos a ver. Bueno, acá le voy a dar 192. 19. Tengo un retraso acá en mi teclado. Acá, 192. 204. 8080, que sería el puerto que yo había instalado recién. Algo pasó aquí. Vamos a ir un poco. Mm, 180, está ocurriendo los dos. Vamos a ver un poco en... Esta es mi máquina, este 204, ¿verdad? Esta es mi máquina normal. Ahí está. Ahí responde de mi máquina normal al 204, es decir, 8080. Y aquí, en mi máquina normal, debería ingresar a MariaDB. En este caso voy a conectar.
Entonces, voy a crear una nueva conexión. Le voy a decir servidor Docker. Ok. El IP sería 192.168.0.204. Bueno, y después usuarios root, unos de la contraseña, Carlos, conectar. solo se ve la ventana de Docker Desktop. No se ve nada más. Voy sí, porque compartí la pantalla. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a compartir. Ya que voy a minimizar. Eh, está. Un poco. Ahí. Compartir. Bueno, y aquí voy a mostrar de nuevo. Voy a cerrar este. Voy a cerrar este. Y van a ver que esta máquina CMD es la ipconfig, es la 202. En la 204 es la que tenemos el Docker funcionando MariaDB. En este caso, entonces de esta máquina voy a conectarme a ese equipo. Entonces voy a crear, ahí se ve ahora, ¿verdad? ¿Se ve ahora la conexión? Sí, 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 está bien. Bueno, entonces voy a colocar, en este caso yo quiero borrar este, puedo borrar y voy a crear uno nuevo. Voy a decir servidor Docker. Le voy a poner el IP de la máquina donde yo tengo instalado el Docker, que sería el 204. El usuario de la MariaDB, la contraseña, el puerto que yo coloqué. Le doy conectar y ahí me conectó al Docker. Ahí yo puedo crear la base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso, en este creo que no tengo, esta máquina, vamos a ver un poco si tengo, un poco si tengo VisualFox. Vamos a ver un poco si tengo, Yo creo que ya con eso, con esa conexión ya estaría listo. ya Por salí lo de código duda. ya lo tenemos, claro. Aquí básicamente es lo que nos manejan MySQL, por ejemplo, en la máquina donde van a conectarse, van a necesitarle el conector de 32 bits. No tengo aquí. Voy a tratar de copiar un poco si tengo acá. Eh, eso tengo acá. Un poco. ODBC. Bueno, voy a instalar la básica que sería 5.1.
Copiar. Y aquí voy a pegar. En el caso que yo quiera conectarme desde Fox, voy a necesitar uno de los instaladores, puede ser la ODBC de Windows 32, la 351, o puedo usar también la 5.1.10. La diferencia es que los dos funcionan directamente instalando y funciona perfecto. A partir de la 5.2 hay que instalar, aparte del controlador, hay que instalarle los Time de C++. Voy a ver si tengo aquí. Bueno, vamos a ver aquí uno inicial. Copiar, pegar. Y aquí creo que tengo. No, aquí. Voy a ver. Me falta Fox. Voy a probar 9. Eh, Voy a mover un poco, un ratito, voy a mover mi barra, pues me molesta. Yo tengo uno que era. Acá tengo. Le voy a mostrar de paso cómo yo utilizo uno, vamos a decirle portable, ¿verdad? Pego aquí la carpeta completa del Fox, que es SP2. Vamos a ver que copie todo. Y vamos a crear, creo que tengo uno que me falta. Voy a mostrarle el ODBC. 5.2, creo que era. ODBC. Mm, este, voy a copiar aquí y voy a pegarle. Ay, pues 5 horas. Voy a cancelar. Vamos a estar 5 horas va. Pegar. Voy a compactar esto un poco. eh, Acá tengo. Pesa 32 megas. Voy a pegar aquí. Ahí va a venir el uso del Fósforo 9 SP2. Voy a mostrar cómo solo activar y sin instalar nada para que funcione. Em,
Voy a copiar todo. Vamos a descomprimir. Descomprimimos. Mientras se descomprime, vamos a... acá. Entonces hago un acceso directo, le doy botón derecho. Enviar a escritorio. Ahí. Ya tengo el acceso directo. Puedo editar de nuevo y sacarle esto. Ahí. Ahora, para poder instalar, le doy botón derecho, me voy en propiedades. Y le digo aquí, /registry server. Le doy a aplicar y ejecuto como administrador. Botón derecho, ejecuta como administrador. Le doy que sí. Y ahí me registró todas las librerías de Fox. Ahora le vuelvo a sacar esa línea. Y a partir de ahí, totalmente funcional el VisualFox. Puede, funciona buscar, funciona compilación, todo funciona. Bueno, ahora necesitamos, ya tenemos Fox y necesitamos instalar el ODBC. Como dije, el 3.51 instala perfectamente. Vamos a instalar. Doble clic. Instalamos. Siguiente. Vamos a instalar el paquete completo. Siguiente. Siguiente. Y aceptar. Vamos a instalar. Ya tenemos instalado el paquete el 351. Ahora instalamos el 5.1. Que vamos a usar, que es una versión un poco más nueva. Es la misma forma, ¿verdad? Le damos el siguiente. Aceptar los términos. Siguiente. Completo. Siguiente. Siguiente. Damos que sí. Y perfecto, ya tenemos los dos. Bueno, ahora, ¿cómo sabemos que instalamos? Vamos a darle aquí, ODBC AD32, que sería el 32 bits. Le damos a agregar. Y aquí tenemos la versión 351 y la 5.1. Ahora, esta es la versión, no es la última, pero por lo menos la antepenúltima, que es la versión 5.3. Entonces vamos a instalar la 5.3 y van a ver qué error va, ¿verdad? Acá le van a dar ODBC 352, 3.2, 22 bits y ejecutamos. Puede ser que en algunos equipos ya está instalado ¿cómo decir? Las librerías y le funcione perfecto. Y en otras máquinas no le funcione. Entonces justamente por eso es que quiero mostrar. Vamos a ver si tiene este error. Cuando quería que dé error, justamente dio error. Entonces, este error van a encontrar cuando quieran instalar la versión 5.3. Entonces, van a abortar y van a tener que instalar esta librería, que sería esta. Yo instalo también esta porque a veces se usa
mucho, ¿verdad? Entonces yo también instalo, pero básicamente para que funcione sería esta. Entonces instalo la librería primero, le doy que sí. Veo que algunos, siempre en el grupo preguntan el tema ODBC, conexión, etcétera, y entonces vamos a aprovechar ya para mostrar también algunas cositas de Fox, ¿verdad? Siguiente. Va a empezar a bajar. Voy a instalar el C++ 2010. Y a partir de ahí ya puedo instalar mi ODBC. Le doy siguiente. Siguiente. Aceptar. Siguiente. Completo. Siguiente. Next. Instalar. Le doy que sí. ¡Voilà! Ahí está lo. Y después, como dije, por las dudas, instalo también esto. Y como sabemos que tenemos instalado, entonces la misma forma, ¿verdad? Le damos a agregar en ODBC 32 bits. Nos vamos hasta el último. Y aquí tenemos 351 y la 5.3. ¿Cómo se llama? El string de conexión lo que cambia, que sería en este caso 5.3 Unicode Driver o ANSI Driver. Y los otros son directamente 351. Bueno, ahora voy a cerrar este y vamos al ejemplo de Fox que tengo. Aquí tengo inicial. Este es un ejemplo básico de conexión a MariaDB. Y tengo la base de datos, que sería este, que tengo que copiar y creamos en nuestro servidor de Docker, ¿verdad? En este caso le damos al botón derecho, crear data, perdón, creo que era, vamos a mirar el script. Aquí voy a pegar el script, le doy acá. Voy a bajar y aquí veo el script. Va a crear a veces en el script, cuando se crea el script, no se agrega el comando create database. Entonces él no va a crear la base de datos, ¿verdad? Entonces hay que crear primero manualmente y después hacer correr el script. En el caso ya tiene el script que va a crear la base de datos. Si no existe, use la base de datos y va a empezar a crear las tablas que están adentro. Entonces le voy a dar a ejecutar. Ahí le doy refresh. Y aquí está la base de datos que sería intro. Y dentro de él están 3 tablas. No me creo todavía para eso. Voy a ejecutar. Botón derecho. Ahí. Vamos a ejecutar. Vamos a darle refresh. Ahí está. Entonces, creé
la tabla intro y dentro de ese test tablas, ¿verdad? Que sería médicos, que ya tiene algunos datos. Movimientos y rubros. Ahora necesitamos conectar desde Fox. Vamos a minimizar nomás este. Y tenemos aquí, este sería nuestra carpeta. Vamos a copiar, entramos en Fox. Y le vamos a dar, cerramos. Vale. Vamos a darle never. Bueno, acá tengo, ¿qué no me cierra? Ahí le doy set default. Ahí cambio el directorio. Modi project. Cambio el proyecto. Ahí tengo 3 formularios de egresos, de médico y de rubro. Este sería de egresos, que trabaja con la tabla de egresos en MariaDB. El otro trabaja con médicos y el otro trabaja con rubros. Ahora, nos vamos en su inicial. Tengo una inicial que se llama conecta. Ahí tengo que modificarle para que pueda conectar, ¿verdad? Aquí tengo que ver que básicamente nos va a pedir, estos serían para los que están iniciando en Fox, los seteos, ¿verdad? Diferentes tipos de seteos. Aquí le estoy diciendo que una variable va a tener la carpeta curdiv, donde yo estoy posicionado, va a ser mi carpeta por defecto, ¿verdad? Entonces aquí set default to y le pongo la carpeta que sería esta carpeta, ¿verdad? Entonces todo el sistema va a buscar los archivos que tengan instalados, va a buscar en esa carpeta donde yo estoy posicionado. Ah, acá tengo mi servidor, en este caso va a ser 192.0.204. Y aquí el usuario, en este caso va a ser root, el código 123 y la base de datos se llama intro. El puerto está 3306. Y aquí voy a colocar el driver, esto sería pass-through, ¿verdad? Código directo. Y le tengo que decir qué ODBC estoy usando, ¿verdad? Voy a usar la 5.1 o voy a usar la 5.3 o la 351. Voy a usar la 351, que no cambia casi el nombre. Esto sería para que no aparezca el display login, que sería un cuadro que me va a pedir el login. Le envío la conexión y verifico cómo fue la conexión, ¿verdad? Si no coincidió la conexión o me da error, me va a pedir imposible realizar la conexión. Y en caso contrario va a ser exitosa la conexión, ¿verdad? Vamos a ejecutar. Control W. Ejecuto. Me dice conexión exitosa. Ya me conectó. Entonces ya vamos a suponer que vamos a médicos. Le doy room. Y ahí me aparece el formulario de médicos en este caso. Que voy a comparar con la base de datos que tengo aquí de médicos.
Voy a minimizar este. Que van a ver que es la misma. Aquí. Bueno, quería hacer en dos pantallas. Vamos a achicar un poquito más. Este video más acá. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos. Aquí tengo la tabla, ¿verdad? Y aquí tengo Juanca modificado, que está aquí, y tengo Freddy, Almirón y María DB. Si yo quiero agregar esto en Fox, le doy, en este caso, voy a darle cancelar, me da agregar, me crea el código 4. Vamos a ponerle acá usuario Docker. Se va a llamar número de registro y teléfono tal. Guardar. Auditoría ignorar. Ahí. No tengo un PRG, lo que no tengo. Entonces, grabó usuario Docker, ¿verdad? Y vamos a ver en la base de datos si realmente está ahí ese dato. Vamos a darle aquí, vamos a darle refresh. Y aquí está en MariaDB nuestro registro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver las preguntas. Y ahí estamos. Que sería desde Fox, ya se conecta al Docker, ¿verdad? Que está en una máquina diferente que el 204. Y nosotros estamos en la 202, ¿no? Ahora, lo que le quería mostrar también es lo siguiente. Como vio en el video, ¿verdad? Muestra aquí. No, un poco. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir otra vez. Compartir pantalla. Esta. Ahí. Yo tengo un servidor Linux, basado en Linux, ¿verdad? Que sería el Runride. Y este servidor, un servidor físico, ¿verdad? Que tiene un sistema operativo, se llama Unride, que está basado en Linux. Y él trabaja con Docker. Aquí tengo Docker. Y tengo también VMS, que sería Virtual Machine, ¿verdad? Entonces van a ver que yo puedo tener virtualizado, ¿verdad? Máquinas virtuales, pero en pesos o en tamaño, sí es considerable, porque como dijo en el video, uno virtualiza todo un sistema operativo, ¿verdad? Completo. Entonces, en este caso, yo tengo para un Windows de prueba, que es Windows 10 de viernes de Zoom, que sería la 202 en este caso, tiene 400 GB de disco duro, ¿verdad?
Después tengo otra que está deshabilitada ahora, que es Windows 10 de laboratorio, tiene 300 gigas. Después tengo otra que es también Windows 10, tiene 400 gigas también. Se va ocupando espacio en el disco, ¿verdad? En cambio, un Docker en tamaño es mucho menor. Un poco creo que aquí... Vamos a ver si me dice el tamaño. No me dice. Vamos a suponer que en este caso el Blender, vamos en el proyecto, no, vamos a irnos en acá. Este sería la página oficial donde está el repositorio de Blender. Y en este caso me dice que aquí me da le doy en tag, me dice las diferentes versiones y aquí me muestra cuánto pesa los Docker. Por ejemplo, si yo busco un Docker de SQL Server y busco, le digo recientemente actualizado, acá tengo varios. Por ejemplo, tengo este SQL Server hace 7 días. Después hay uno SQL Server Express hace 7 días. Como el Express. Como dije, muchos no tienen documentación. Y aquí pesa 476 megas para instalar un Docker de SQL Server Express, que sería más o menos parecido al MySQL o MariaDB, ¿verdad? Después, como dije, hay millones y hay que buscar de repente algunos que tiene buena documentación y algunos que no. Vamos a suponer que este tampoco tiene documentación. Un poco 2017, tampoco tiene, hace 10 días. 482 también pesa, ese puede ser de 2017. Bueno, ahora vamos a las preguntas. Javier de Paraguay dice, si agrego otro Docker y replico cómo queda el IP. Sería el mismo IP de tu máquina donde está el Docker, pero se va dividiendo por puerto. Uno le vas a habilitar en el puerto 8080, el otro puede habilitarlo en el 81, 82, 83, 84 y etcétera, etcétera y etcétera. Pero va a ser el mismo IP, ¿verdad? También ya está un poquito ahí, ¿cómo decir? El modo avanzado, que puedes crear redes y en cada red vas a separar tu Docker. También ya es un poquito más avanzado, ¿verdad? Y ahí sería hacer 3 Docker, ¿verdad? Cada uno con IP diferente. Ya no, sería una subred, sería más o menos, ¿no? Y cada uno se puedan comunicar entre ellos, ¿verdad? Así que puedes tener, como dijo, se puede poner todo junto, pero hay inconveniente cuando uno quiere ir escalando, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los inconvenientes, poner todo junto. Entonces, poner tu página web, por ejemplo, en un Docker y tu base de datos poner en otro Docker, ¿no? Y pueden compartir 3 Docker, pueden compartir la misma base de datos o, o los 3 Docker pueden tener su propia base de datos cada uno.
Ahí le voy a recomendar, justamente le voy a mostrar, tenía aquí mi recomendación. Este sería mi aporte. Es muy bueno. Un poquito largo, pero vale la pena. Sería este. 1 hora y media. Solamente te va a aparecer un botón. En ese caso, lo Explica muy bien que solamente y no usa muchos términos muy avanzados, ¿verdad? Y muestra muchas cosas desde lo básico hasta un poquito más ya avanzado, ¿verdad? En el caso de él, utiliza mucho, él no se acostumbra a usar el entorno gráfico, usa directamente el CMD. Y muestra así comandos, por lo menos 4 o 5 comandos avanzados del Docker, ¿verdad? Después lo que nos faltaría también, si vamos a hacer una segunda fase y una tercera fase de Docker, es para crear nuestro propio contenedor y publicar el contenedor, ¿verdad? Porque nosotros estamos consumiendo un contenedor que ya está hecho y ya utilizamos, ¿verdad? Y lo que nos faltaría es crear nuestro propio contenedor o ir agregando cosas en nuestro contenedor y después grabar un nuevo contenedor y publicar esas modificaciones, ¿verdad? O personalizar nuestro propio contenedor. Entonces le voy a pasar después los links, ¿verdad? Entonces vale la pena seguir este de Hola Mundo, ahora se llama su sitio web, su canal, y explica muy bien lo que es contenedores, ¿verdad? Muy recomendable. Ahora, le quería mostrar algo que la vez pasada estuve mostrando, que sería, en este caso, este contenedor. Este es un contenedor, un Docker en este caso, aquí. Este sería el repositorio oficial, ¿verdad? Y Blender es una aplicación basada en Windows, es un .exe que está dentro de un Linux, ¿verdad? Y usa WinE para poder ejecutarse dentro del contenedor. Por lo tanto, si ejecuta dentro del contenedor una aplicación de 32 bits, debería funcionar VisualFox o cualquier otra aplicación de Windows funcionaría dentro del contenedor. Funciona, creo que Ubuntu 18, creo que tiene la versión, la última tiene la versión 20 y una tiene la 18, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros ejecutamos, o en este caso ya instalamos este contenedor, vamos a irnos aquí. Este sería la página web que él instala, que sería el 5800, el puerto. Voy a entrar con la contraseña y van a ver que es es una página de una aplicación Windows, ¿verdad? En este caso. Dentro de la documentación, aquí más abajo dice, acá muestra cómo se puede instalar por comando, ¿verdad? El puerto 8080 interno es 5800. Da los pasos a paso. Van a ver que ya es una aplicación Windows, ¿verdad? Acá muestra que se puede la máquina donde uno tiene instalado el Docker, puede compartir el disco que sería el disco duro de la máquina, con la máquina virtual, que sería con el Docker. Se comparte el disco duro para poder pasar los archivos de local al Docker. Esto sería el archivo funcionando, ¿verdad? El equipo, ¿verdad? Después, en el último, creo que acá está. Si yo quiero ejecutar el explorador, que sería dentro del Docker, voy a copiar esto y voy acá.
Le digo, dentro del Docker yo puedo ejecutar la consola, que sería el CMD, y le ejecuto acá. Tengo que ejecutar afuera. Aquí. Pegar, ejecutar. El nombre, entonces sería, aquí el nombre está como, aquí voy a borrar este, y el nombre está este. Copiar y acá. Pegar. Ahí ejecuto y aquí en donde yo ejecuté, van a ver que ejecutó el explorador de Windows, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, van a ver que dentro del desktop, dentro de el disco D, que sería compartido con la máquina que yo tengo, el host donde está el Docker, ¿verdad? Comparte una carpeta donde yo puedo poner aquí, creo que está en ISO, no está acá. Creo que estaba en un poco acá. Entonces, dentro de la máquina principal donde está corriendo, le puse el VisualFox y le puse un SQL Join. Entonces yo le doy doble clic, me va a ejecutar dentro del Docker, me va a instalar el SQL Join, le doy siguiente, siguiente, aceptar, siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. Como es un kernel de un Windows, no tiene no tiene el escritorio, ¿no? En sí, pero sí tiene todas las funcionalidades de un Windows, ¿no? Después, acá yo puedo hacer una conexión, puedo probar inclusive conectar a mi servidor, al Docker que hicimos recién, que sería, por ejemplo, servidor Docker. Ahí le voy a poner el IP, que sería 192.168.0.204. La contraseña y conectar. Ok, gracias. Ahí se conectó. Entonces, de mi Docker, yo estoy ejecutando una aplicación Windows y dentro de él se conectó al otro Docker que instalamos en el 204 y estoy mirando la base de datos de médicos. Ahí está. Acá está, usuario Docker, está grabado. Ahora, ¿cómo? Dale. Salir. Como también funcionaría SQL Join, también tendría que funcionar PostPro. Entonces voy a entrar aquí, debe estar el ejecutable de Fox. Y si funciona Fox, quiere decir que va a funcionar una aplicación hecha en Fox dentro del contenedor. Entonces, teniendo un contenedor Linux que permite ejecutar aplicaciones 32 bits dentro de él, ya abre unas cuantas ventanas para los Foxeros, ¿verdad? Ahí tengo mi Tag Manager. Tarda un poquito porque quiere conectar a internet. Y básicamente también el contenedor tiene salida a internet, ¿verdad? Tiene conexión externa.
Bueno, dejamos por aquí y vamos a ver para la segunda parte. Vamos a hacer la parte ya un poquito más avanzada de Docker. Saludos a todos. Y cualquier pregunta pueden hacer por el grupo. Y voy a ir compartiendo los enlaces y los archivos que usamos para hacer el Docker. Chao, chao. Gracias. Acá, Sí, te escucho. ¿cómo quedaría el tema de los accesos concurrentes a un Docker para varios usuarios? Como, Varios usuarios conectados al mismo Docker. O sea,